Bueno, buenos días. Yo quería también sumarme a los agradecimientos al Comité Científico y a los organizadores por haber contado conmigo para esta charla, que voy a hablar sobre el fallo primario a la terapia biológica en la espondiloartritis. Este es mi conflicto de interés. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es el fallo primario, qué porcentaje de fallo primario vamos a encontrar en los diferentes estudios, qué factores se van a asociar a este fracaso terapéutico y qué podemos hacer después de este fallo primario. Empezando por qué es el fallo primario y la diferencia que hay con la pérdida de eficacia secundaria. El fallo primario es que nunca se llega a alcanzar esta respuesta terapéutica, o sea que el paciente nunca responde al tratamiento. ¿Y cuánto tenemos que esperar? Pues bueno, EULAR, ASA recomienda unos 3 meses, en general es entre 3 y 6 meses tenemos que esperar esa respuesta. Mientras que la pérdida de eficacia secundaria sería que el paciente inicialmente responde, pero que esa respuesta se pierde con el tiempo. Como ya han dicho mis compañeros de mesa, lo que perseguimos con el tratamiento de la espondiloartritis es mejorar la calidad de vida del paciente, y esto lo tenemos que hacer controlando los síntomas, la inflamación, el dolor, previniendo el daño estructural y preservando la función y las relaciones sociales. Tenemos diferentes cuestionarios, índices para medir esto, pero quería hablaros de los principales que han sido los objetivos principales de los diferentes estudios. Tenemos el BASDAI, tenemos el ASAS, tenemos el ASDAS. Ya han sido comentadas algunas de las diferencias. Quería subrayar que el ASAS 40, que es el que se elige ahora como objetivo primario en los principales estudios, es un índice totalmente subjetivo. No tiene ninguna variable objetiva, no tiene la PCR como el ACR, y sí que lo tiene pues, el ASDAS, ¿no? ASAS EULAR para la clínica lo que recomienda es utilizar el ASDAS. ¿Por qué? Porque incluye la variable objetiva de la PCR, porque tiene mejor correlación con algunos datos de actividad de la enfermedad por el médico y por el paciente, y se relaciona también con la formación de sindromocitos y porque tiene unos umbrales de respuesta y unos criterios que están validados, al contrario que el BASDAI. ¿Y cuál sería el porcentaje de fallo primario en los diferentes estudios? Bueno, empezando con los pivotales, ya conocéis de sobra esta diapositiva, no son estudios comparables, pero veis que el ASAS 40 en los diferentes anti-TNF y para la espondilitis anquilosante se alcanza aproximadamente por un 45% de los pacientes, con lo cual tendríamos sobre un 55% de pacientes que no alcanzan este objetivo terapéutico. ¿Y qué pasa con la no radiográfica? Pues con los diferentes anti-TNF también vemos que, repito, no son estudios comparables, pero un 40, un 60% de respuesta, con lo cual tenemos un 50, un 40% de pacientes que no van a alcanzar este objetivo terapéutico, ¿vale? Con otras moléculas inhibidores de la interleuquina 17, pues datos similares, un 40% de ASAS 40 para radiográfica en la semana 16 con secukinumab y algo parecido, un 50% con ixekizumab. Con los inhibidores del JAK lo mismo, un 50% de respuesta, ASAS 40 en la semana 16 para upadacitinib y un 40% para tofacitinib. Digo que no son estudios comparables, pero nos muestran un poquito lo que es la respuesta que alcanzan los pacientes y qué porcentaje de pacientes no van a alcanzar esta respuesta, por encima del 50%. Cuando tomamos un objetivo de calidad de vida, que esto también lo ha hecho ixekizumab, el índice ASAS Health Index, por debajo de 5, que sería lo que se considera una buena calidad de vida, vemos que esto lo alcanzan aproximadamente el 45% de los pacientes, lo que significa que un 55% de los pacientes no habrían conseguido esa respuesta deseada. ¿Qué nos dicen los registros nacionales? Normalmente, hasta ahora, lo que estaba mirando era el BASDAI, la respuesta BASDAI 50 a los 6 meses, y vemos que sobre un 50 o un 60% de los pacientes van a alcanzar esta respuesta. O sea, que se quedarían fuera, ¿no? Un 40% sería el fallo primario. Sin embargo, cuando lo que vemos en la supervivencia, que sabéis que pues, indica tanto seguridad como eficacia,
vemos que al año más de un 70, un 74, más de un 80% de los pacientes en los diferentes registros continúan en tratamiento, lo que significa que el reumatólogo responsable considera que ha respondido al tratamiento y que debe continuar. Por tanto, al final son un 25, un 20% de los pacientes los que fallarían al tratamiento, si lo pensamos así, ¿no? ¿Qué factores se asocian con la eficacia terapéutica? Vamos a encontrar factores que basalmente se van a relacionar con esta respuesta, pueden predecir la respuesta terapéutica, pueden ser características clínicas y demográficas, pueden ser datos de actividad de la enfermedad, datos de laboratorio y datos radiológicos. En nuestros pacientes analizamos qué porcentaje de pacientes habían interrumpido el primer biológico debido a ineficacia antes de 6 meses y vimos que teníamos un 12% de pacientes de ineficacia primaria antes de los 6 meses y aunque no tenemos resultados estadísticamente significativos, sí que vemos que el porcentaje de mujeres es mayor en esos pacientes con ineficacia primaria y el porcentaje de HLA-27 positivo es menor. Otros estudios han analizado antes esta predicción de la respuesta terapéutica. Este es uno de los primeros de Ruth Balait, que encuentra que un menor tiempo de evolución y un menor BASFI, un mayor BASDAI y una PCR elevada se relacionan con un mayor porcentaje de respuesta terapéutica. Otros estudios han relacionado también la edad, los pacientes más jóvenes, sexo masculino y una velocidad elevada basalmente, lo que hace es que favorece esta respuesta terapéutica. En los registros nacionales lo que encontramos es que los pacientes también más jóvenes con velocidad y con PCR elevada y con una mejor capacidad funcional al inicio son los que mejor responden. Y los que más sobreviven son los pacientes masculinos, los más jóvenes otra vez con PCR elevada y también los que tienen una EVA de fatiga menor. Respecto a la obesidad, diferentes estudios han analizado y han encontrado que tener un IMC de obesidad respecto al normopeso va disminuyendo la probabilidad de respuesta con los diferentes índices. Nosotros analizamos los datos con nuestros pacientes, vimos que los pacientes que no habían respondido según el BASDAI o según el ASDAS tenían un mayor índice de masa corporal y además los pacientes que tenían obesidad frente a los pacientes que tenían normopeso tenían menor nivel de adalimumab, como veis a la derecha de la diapositiva. Respecto a las mujeres se sabe que responden menos, pero es que basalmente tienen mayor edad, tienen menores niveles de PCR, tienen un mayor porcentaje de espondiloartritis periférica, como publicó nuestra compañera Vega Jovani, tienen un menor porcentaje de HLA-27 positivo y tienen mayores niveles basales de BASDAI, de valoración global del paciente y de EVA-dolor. Y además probablemente tienen un mayor retraso diagnóstico frente a los hombres. Como veis, el porcentaje de respuesta de ASDAS en la imagen de la derecha, en todos los ítems del ASDAS y en el multivariante se observa que tienen un menor porcentaje de respuesta frente a los hombres. En cuanto a datos de laboratorio que podemos encontrar para predecir esta respuesta, ya hemos hablado de la PCR, hemos hablado de la obesidad. Hay otros estudios que relacionan la proteína amiloide sérica A, la interleuquina 6, el CTX, la metaloproteasa 3. Todos estos, digamos que la elevación basal de estos parámetros estaría relacionada con una mejor respuesta terapéutica, mientras que la ILK40, que es otra citoquina que segregan las células inflamatorias, un menor nivel del ILK40 se relacionaría con una mejor respuesta. La calprotectina sérica también se ha visto que la disminución después del tratamiento de la calprotectina se relaciona con una mejor respuesta terapéutica y además se relaciona con la progresión del daño radiológico, la calprotectina. Hay estudios que han intentado realizar o han realizado un algoritmo para intentar predecir a los pacientes que van a responder.
incluyen diferentes variables, la presencia de HL27, la edad, el BASFI, la PCR elevada y la entesitis. Como veis en la imagen de la derecha, hasta un 81% de los pacientes pueden responder si cumplen con todos estos criterios, y resaltar que aquí la presencia de entesitis es un factor que impide la respuesta terapéutica, o sea que no favorece la respuesta terapéutica la presencia de entesitis. Respecto a la resonancia magnética, en estudios pivotales, en espondiloartritis no radiográfica, es donde más se ha estudiado, y se ha visto que claramente se relaciona con la respuesta al tratamiento. Y tanto es así que, como veis en las columnas de la derecha de este estudio de adalimumab en no radiográfica, si el paciente no tiene una PCR positiva ni tiene una resonancia magnética con edema, las diferencias del anti-TNF frente a placebo, o sea, no existen diferencias. Esto ha hecho que la mayoría de las fichas técnicas de los diferentes tratamientos que sirven para la espondiloartritis exigen que sea una espondiloartritis axial no radiográfica, pero con criterios de actividad a través de la resonancia magnética o de la PCR. Este trabajo lo que hicieron es un ensayo clínico que incluye pacientes con sospecha de espondiloartritis no radiográfica, pero que no necesariamente tuvieran que tener una PCR, una resonancia magnética positiva. Como veis, pacientes con dolor lumbar inflamatorio, con un BASDAI por encima de 4, pero solamente un 13% de los pacientes tenían la PCR elevada y un 18% tenían la resonancia magnética con edema óseo. Es un estudio de 16 semanas y comparan etanercept frente a placebo. No encuentran diferencias en cuanto a las características clínicas basales y actividad de la enfermedad, basalmente, pero es que tampoco encuentran diferencias en la respuesta ASDAS entre etanercept y placebo en la semana 16. Lo que quiere decir que si el paciente no tiene una PCR elevada, si no tiene edema en la resonancia magnética, es mucho más difícil que responda a un tratamiento biológico. Respecto a la contribución genética en la predicción de la respuesta terapéutica, voy a poner solamente esta revisión sistemática de polimorfismos de genes, que es muy reciente. Analizan genes candidatos, no es un análisis de genoma completo, genes que estén relacionados con la patogenia y con el metabolismo de los diferentes fármacos biológicos. La mayoría son anti-TNF y encuentran algunos polimorfismos del TNF y del receptor del TNF que podrían estar relacionados con la predicción de la respuesta terapéutica. Sin embargo, no encuentran resultados similares en los diferentes estudios, no hay una reproducibilidad, probablemente por diferente tamaño muestral, diferentes poblaciones, diferentes etnias, diferentes análisis estadísticos, y además sabéis que los estudios genéticos tienen diferentes sesgos también, sesgos de publicación de los resultados positivos, la multiplicidad al final cuando miras tantas cosas es normal que alguna aparezca positiva, y luego que los genes, muchos de ellos no son independientes. Respecto al tema de la microbiota, por poner algo también, he encontrado este artículo en el que encuentran que en los pacientes respondedores tienen un mayor porcentaje de este orden de bacterias que no me voy a atrever a pronunciar. Y bueno, entonces, en resumen, tenemos que existen unos factores relacionados con la eficacia. Mayor porcentaje de respuesta vamos a encontrar en pacientes más jóvenes, con menor tiempo de evolución, con sexo masculino, con B27 positivo y con normopeso. Respecto a la relación con la actividad de la enfermedad, los pacientes con menor BASFI, con mejor funcionalidad, pero con mayor BASDAI van a responder mejor, y lo mismo con la PCR elevada y, como hemos dicho, con el edema óseo en la resonancia magnética. Entonces, reflexionando con todo lo que hemos visto, todas las variables que se relacionan con la eficacia, podemos pensar que existirán diferentes causas que pueden relacionarse con el fallo terapéutico. La primera que nos viene a la cabeza sería un error diagnóstico. Quizás estos pacientes, pues la espondiloartritis podría que no sea la enfermedad. Los pacientes pueden tener comorbilidades, ciertas comorbilidades, como hemos visto
las variables de desenlace son muy subjetivas, por tanto, una comorbilidad que aumente el dolor podría influir. Luego tenemos la inmunogenicidad y luego tenemos pues, el fallo de diana terapéutica, que sería per se el fallo primario. Como hemos dicho, el error diagnóstico, sabemos que pues, la especificidad de los diferentes criterios es buena, pero es limitada, hay un porcentaje de falsos positivos. Dolor lumbar inflamatorio van a tener muchos pacientes con patología mecánica. Los diferentes criterios, como digo, tienen una buena especificidad, pero se dejan un 15% de pacientes que pueden ser falsos positivos, aunque hay que decir que si añadimos la imagen, si añadimos la resonancia, esta especificidad aumenta claramente. Esta diapositiva también la conocéis, sobre los ítems que vamos sumando para llegar a este diagnóstico, y la quería poner porque quería mostraros o recordar que los ítems que tienen mayor peso son el HLA-B27, como veis, y la sacroilitis, obviamente radiográfica, pero también en resonancia magnética, y esto aumentaría considerablemente la probabilidad de diagnosticar bien a un paciente. O sea que la imagen es muy importante, ya lo sabemos, pero hay que decir que un porcentaje elevado de los pacientes, hasta un 20, 30, 40 de población sana, puede tener edema óseo sin tener espondiloartritis. Como veis en este trabajo de Varaliakos, vemos que a la derecha, en la columna de la derecha, que es la columna, resonancia de columna, los factores que más se relacionan con la presencia de este edema óseo serían la edad y tener un trabajo que demande esfuerzo físico. Mientras que para el edema óseo de la sacroilíaca, que sería la columna de la izquierda, tenemos que tener un dolor lumbar en los últimos 3 meses, tener un HLA-B27 positivo o el parto, se relacionan con el edema óseo en la sacroilíaca. Respecto al parto, podemos decir que hasta un 60% de mujeres después de parir pueden tener criterios de ASAs, de resonancia magnética positiva, pero que a los 6 meses y a los 12 meses esto va bajando, y como ves la puntuación del índice SPARC es alta en la mayoría de las mujeres analizadas, y luego a los 6 meses y a los 12 meses va bajando. Con lo cual, pues no deberíamos pedir una resonancia para saber si hay actividad de sacroilitis en el primer año después del parto. El grupo ASAs de resonancia magnética, yo creo que sabiendo que hay probablemente un sobrediagnóstico, que hay este problema con el edema óseo, en la última actualización ha querido remarcar algunas cosas, ¿no? Debemos evaluar simultáneamente todas las imágenes disponibles, debemos verificar en todas las secuencias, en todas las orientaciones, la presencia de este edema óseo y de estas lesiones. Debemos de interpretar siempre dentro del contexto clínico, como hemos dicho, el parto, otras cosas, y las lesiones que son sugestivas tienen que estar claramente presentes en una localización que sea típica y con un aspecto altamente sugestivo, como digo. De hecho, pues se están reevaluando, se están volviendo a definir lo que son una resonancia positiva. Se han propuesto aumentar el número de cortes a 3 cortes mínimo consecutivo, o si es un solo corte, que sea en 4 o más cuadrantes de la sacroilíaca. Y respecto a la columna, se ha propuesto que sea un edema óseo en 4 o más esquinas vertebrales, si son 3 esquinas que tengan alguna otra lesión inflamatoria, y si es una esquina que tenga lesión grasa en varias esquinas. Una diapositiva de ecografía, porque la ecografía también nos puede ayudar a diagnosticar a los pacientes con espondiloartritis cuando tienen entesitis, y solamente la imagen de la derecha para que veáis que hay ciertas lesiones ecográficas elementales que es raro que encontremos en la población sin espondiloartritis. Y estas lesiones serían la proliferación ósea, la presencia de los iones y la señal Doppler, con lo cual aumentaría la probabilidad de que el diagnóstico es correcto. Respecto a las comorbilidades, quería presentar este trabajo, que es un estudio retrospectivo-prospectivo, que analiza a los pacientes que han tenido ineficacia primaria y los evalúa al cabo del tiempo, de 5 a 10 años. Los pacientes que tienen ineficacia primaria coincide con lo que hemos dicho antes, son pacientes
que estos son en mayor porcentaje femeninos, tienen un BASFI mayor y tienen menor PCR basalmente. Y lo que encuentran es que estos pacientes mantienen el diagnóstico de espondiloartritis a los 10 años en un 80%. Pero es que el 72% tienen alguna comorbilidad, como el dolor crónico, la artrosis lumbar o la depresión. ¿Y qué podemos hacer tras el fallo primario? Bueno, podemos cambiar a un segundo anti-TNF. Sabéis que el porcentaje de respuesta a un segundo anti-TNF siempre es menor, pero es que existe también un menor porcentaje de respuesta en pacientes que han interrumpido por fallo primario frente a un fallo secundario o acontecimientos adversos. Podemos hacer un cambio de diana. Este estudio analiza qué pasa con los pacientes que fallan a un primer anti-TNF y pasan a secukinumab o a un segundo anti-TNF. Vemos que inicialmente la tasa de discontinuación de secukinumab o del anti-TNF es similar, pero hay ciertas características que se relacionan en el multivariable, hacen un análisis de Cox y ven que el ser fumador, la presencia de sindesmofitos, disminuye, o sea, aumenta el riesgo de discontinuación de secukinumab y que la PCR baja al inicio y el fallo primario aumentaría el porcentaje de interrupción del TNF. Respecto a la inmunogenicidad, diferentes estudios han demostrado que la presencia de anticuerpos antifármacos de bajos niveles se relaciona con mayor actividad de la enfermedad. Nosotros también lo vimos en nuestros pacientes y que el índice de masa corporal y el uso de un FAME como metotrexato disminuye la inmunogenicidad. Las conclusiones, pues que aunque los fármacos biológicos son eficaces en el tratamiento de las espondiloartritis, va a existir un porcentaje de pacientes que no van a responder al tratamiento o que van a perder eficacia con el tiempo. Algunos de estos fracasos se podían deber a un diagnóstico incorrecto, a la presencia de comorbilidades o a la inmunogenicidad o a no haber utilizado la diana terapéutica correcta. El sexo femenino, la edad, la obesidad, la ausencia de B27, un mayor tiempo de evolución y un BASFI basal elevado se han relacionado con una peor respuesta al tratamiento. Y datos basales de enfermedad activa, el BASDAI elevado, la PCR elevada y el edema óseo en resonancia se relacionan con una mejor respuesta terapéutica. El diagnóstico de las espondiloartritis se fundamenta en datos clínicos, analíticos y de imagen. Sabemos que la edad, el trabajo físico, la lumbalgia, el HLA-27 y el parto se han relacionado con edema óseo en resonancia magnética en sanos, que para mejorar la especificidad de las lesiones en resonancia magnética, estas tienen que ser muy sugestivas de espondiloartritis y que la presencia de un fallo primario frente a un fallo secundario podría condicionar una peor respuesta a un segundo anti-TNF. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias.